El Gobierno de Aragón va a poner en marcha una unidad de apoyo al docente para mejorar el bienestar emocional, profesional y social de los docentes aragoneses. Lo anunciaba ayer Tomasa Hernández, la consejera de Educación, y nosotros queríamos saber más. Para eso hablamos con Mónica de Cristóbal, responsable de Educación de CESIF Aragón. Buenos días, Mónica. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, bueno, lo primero es ¿cómo valoran desde CESIF la creación, la puesta en marcha de esta unidad? Bueno, CESIF agradecemos que este gobierno haya recogido nuestras demandas, haya puesto en marcha esta unidad de apoyo al docente, que era una reivindicación que teníamos desde hace mucho tiempo, pero evidentemente esto es una posición inicial de recogida y de demostrar un poco de interés. Es un apoyo institucional hacia unas demandas que los docentes venimos exigiendo desde hace mucho tiempo, porque la situación que se vive cada día en las aulas es peor. Entonces, agradecemos que hayan recogido el guante y hayan puesto en marcha esta unidad que ayer nos presentaron y que es una declaración de intenciones, este apoyo institucional y este respaldo. Háblenos, Mónica, pero... pero tenemos también nosotros muchas dudas por lo que hemos sabido del funcionamiento. Ahora hablaremos en detalle de eso, pero yo quería preguntarle por esa situación en las aulas. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo se sienten los docentes? El otro día aquí justo celebrábamos el Día del Maestro, poniendo en valor esa figura, ¿no? Que a veces igual se nos olvida ese reconocimiento. Tienen los docentes en sus manos pues a los ciudadanos del futuro. Eso es lo que venimos diciendo siempre, que la docencia es la profesión más bonita del mundo. La profesión de maestro es la profesión más bonita del mundo porque tiene en sus manos la educación, el ayudar a ser personitas del futuro. Si nuestros gobiernos no invierten, no cuidan a las personas que tenemos que ayudar a ser personas en cuanto a la educación y conocimientos, que van a ser nuestros futuros médicos, electricistas, cuidadores, cocineros, fontaneros, periodistas, ¿qué va a pasar con nuestra sociedad? Por eso es esto que llevamos, que los docentes en CESIF llevábamos hace 3 años, hicimos una encuesta con unos resultados terroríficos en cuanto al número de agresiones que nuestros compañeros nos estaban relatando, que se viven en el día a día. Hace 3 años que le exigimos a la Administración que empezara a poner soluciones, que dignificara la figura del docente, que las normativas que necesitamos los docentes en los centros educativos vengan respaldadas desde el propio gobierno. Hace muchos años, casi en el 2012, hubo una ley de autoridad docente, pero no se aplica. La palabra del docente, en teoría, tiene su autoridad, pero nos encontramos que los mecanismos para que esa autoridad sea real no existen. No hay unos protocolos, que es lo que realmente vemos insuficiente en esta declaración de intenciones, que es lo que vemos. Una declaración de intenciones que nos parece muy bien, que tiene que haber una unidad, pero que va a ser una unidad que viene cargada de una retahíla de burocracia que no va a solucionar lo que nos estamos encontrando en el día a día de las aulas. Porque es feo tener que decir esto. Es que es muy triste tener que decir que hace ya 3 años hicimos una encuesta donde casi el 80% de nuestros docentes se habían encontrado agresiones físicas o verbales en el aula. Y cuando nos referimos a este tipo de agresiones, nos referimos a profesores de secundaria, de enseñanzas medias, pero también profesores de educación primaria y de infantil. Es que eran terroríficos los datos que recogimos sobre agresiones, insultos, patadas de alumnado ya en infantil, porque es lo que hay en la sociedad, es un reflejo de la sociedad. Los que estudiamos hace ya unos años, es que me parece increíble, impensable, ¿no? Que llevarle la contraria a un profesor, a un maestro, que por lo menos para mí sí que era obviamente una autoridad. Y hoy en día, por lo que nos dice, además de esas agresiones, problemas de ansiedad, depresión, consideran el trabajo estresante, sufren agotamiento profesional y baja motivación.
difícil, ¿no?, desempeñar esta tarea que, como decíamos, no solo es enseñar geografía o matemáticas, sino que están enseñando con su ejemplo, con su hacer, a ser personas. Eso es que tenemos en nuestras manos a los futuros, empezando por la educación infantil. En las primeras etapas son las personitas, es que les enseñamos todo. Enseñamos a pensar, a jugar, a divertirse, a aprender. Les enseñamos a aprender, es que tienen que aprender. Tienen que ser ciudadanos que respeten al que está al lado, que piensen en los demás, que se pongan en la posición de... Bueno, es que hay un montón de valores, además de conocimientos que en las escuelas con mayúsculas enseñamos y transmitimos. Y no nos cuidamos y nos estamos encontrando el reflejo de la sociedad, de la falta de valores en todos los ámbitos, de agresiones a los sanitarios, de agresiones en los... O sea, en el ambiente hay un virus de agresividad y se traslada obviamente a nuestros centros educativos. El alumnado hace lo que ve que se puede hacer, y como no hay un no, esto no se hace, no hay una norma, no hay... Pues se puede hacer todo. Lo que... Cuando me decían, es que antes en las clases había 40 alumnos, sí, pero es que antes cuando entraba un adulto te ponías de pie, y ni se te ocurría decir que no. Ahora hay 25, pero es que las conductas disruptivas en etapas superiores es muy complicado. ¿Por qué no hay docentes? Si nos estamos encontrando, si al principio del curso denunciábamos desde decir la falta de docentes, no hay docentes porque nadie quiere pasar 6 horas diarias, 7 horas diarias, luchando contra cada una de las sesiones, contra cada uno de los grupos, con sus constantes disrupciones. Es que ya no puedes impartir materia, es que ya no puedes ni siquiera explicar el juego que vamos a hacer. Es que una falta de atención y una falta de consideración hacia lo que en teoría te va a ayudar, que es muy difícil, muy, muy difícil. Y después, eliminando ya la vocación, que cada uno la manejamos como podemos o como nos dejan, está la falta de apoyo institucional, que afortunadamente desde ayer parece ser que al menos vamos a tener un sitio a donde ir a decir, ¿qué hago? Porque cuando tienes una agresión de un menor, por mucho que pongas una denuncia a la policía, porque hay agresiones físicas de puñetazos, patadas, etcétera, etcétera, sí que hay un protocolo. Mire usted, váyase a la policía y ponga una denuncia. Y ahí empieza una retahíla de burocracia que tú tienes que tener al menor agredido en el aula, y además sabe que no, que con la chulería que demuestran, pues yo le doy una patada a mi profesor y aquí estoy, y sigo en el aula, y no me puede hacer nada. Entonces, esa valentía que les entra a determinado alumnado de no, nadie me puede hacer nada porque soy menor, porque además no hay medidas punitivas, es que no puede haberlas, pues se contagia y hay un efecto de, bueno, pues... ancha es Castilla, aquí puedo hacer lo que quiero porque no tiene la autoridad. Si hay un profesor que está vigilando un patio o unos pasillos de unos baños y viene y dice, hay un grupo de alumnado que está dando patadas y rompiendo las puertas del baño, te dicen que no es cierto, y luego viene la familia y tampoco demuestra ese apoyo. No, mi hijo no ha sido el que ha dado la patada, porque él dice que no ha sido él y no ha dado la patada, pero si yo le he visto cómo le daba patadas al baño, que no, pues evidentemente si no hacemos caso a la autoridad del profesor y se le abre un expediente o se inicia un trámite que es largo, a lo que ya llega la medida punitiva al alumnado ya no se acuerda porque si ha sido por la patada que dio al baño, porque le empujó al otro compañero, porque escupió en el suelo, porque otro tipo de cosas, porque las conductas se reiteran. O sea, que el alumnado que demuestra un tipo de conductas pues agresivas las demuestra constantemente. Entonces, eso es el problema que hemos ido generando y sigue sin solucionarse. No hay un protocolo claro y conciso. Y hay una unidad que está estupenda, pero que sí tiene que atender al 80% de los docentes que en estos momentos han sufrido este tipo de situaciones, pues se va a colapsar en 3 días. Claro, eso lo iba a decir, porque se anunciaba esta unidad como un procedimiento ágil y cercano. A través de una nueva página web, los docentes podrán notificar sus casos y abordarán tanto situaciones problemáticas entre iguales, con agentes externos como el alumno o las familias, problemas con las aulas. ¿Cree usted que esto va a ser ágil y cercano, como anuncian? No, evidentemente no va a ser ágil y cercano, pero no va a ser ágil y cercano. Pero es un primer paso, es que nadie lo había hecho. Entonces, no va a ser ágil y cercano,
pero es el primer paso. Bueno, agradecemos que nos hayan escuchado, agradecemos que se haya creado esta unidad. Ahora démosle con el día a día visos de crecimiento y visos de más apoyo. Evidentemente, hay que crear unos protocolos ágiles y rápidos, que no están. Entonces, a estas personas que van a empezar a poner, claro, no van a poder crearlos porque tienen que estar atendiendo a los docentes que van a comunicar sus casos, pero alguien se tiene que sentar a generar esos protocolos. Hay una ley de autoridad, pues se tiene que desarrollar en órdenes institucionales que digan, puedo hacer esto, puedo hacerse el alumnado que tenga 3 faltas leves, para que todos los centros, en nuestros reglamentos nuestros reglamentos de régimen interior, porque cada centro tiene un reglamento tipificado de faltas y de conductas a seguir. Evidentemente cada centro tiene, pero es muy lento y evidentemente a nadie se nos ocurre pensar que vamos a tipificar cierto tipo de faltas con las que nos estamos encontrando. O sea, a nadie se le ocurre en la cabeza, o sea, ninguna cabeza del docente adulto se le ocurre pensar que en un reglamento de régimen interno tengas que tipificar conductas agresivas en alumnos de 5 años, en alumnos de infantil. Es que no está ni escrito, porque no pensábamos que tuviésemos que llegar a regular este tipo de conductas. Uh-huh. Y se tienen que regular, y porque y no estamos hablando de las agresiones de determinado tipo de alumnado, que ahora ya sabemos que cada vez hay más, y que son pues porque hay alumnos que tienen ese tipo de comportamientos, que por supuesto esto no estamos entrando a valorar estas situaciones que se producen en el día a día de la labor docente en muchas especialidades, que también podríamos hablar de esas, pero eso lo vamos a dejar aparte. Estamos hablando de las conductas agresivas voluntarias, las que se producen de forma voluntaria, que a verlas haylas, y es de verdad es muy patético. Tú no me mandas, vete a la mí, bueno, insultos y que son agresiones de baja conflictividad, o sea, es una violencia. El docente, claro que no le duele que un niño le diga, pues eres tonto, por ejemplo, claro. Pero es la acumulación constante de una otra, estar poniendo en entredicho tu labor, si tú dices que ha habido un alumno que está dando patadas a la puerta de un lavabo, ¿pero por qué te lo vas a inventar? Es que un alumno, no sé, es una poner en entredicho cada una de las verdades o partes que escribes del alumno, que al final dices, mira, no tengo ganas ni de ponerlo en un parte, porque me van a juzgar, me van a poner en entredicho, van a decir, pues es tan lenta la burocracia que al final dices, vos, de paz. Eso le iba a decir, que es que van a acabar ustedes más tiempo rellenando esos papeles que casi que corrigiendo exámenes. Mónica, para terminar, y de forma breve, hemos hablado en esta conversación de cómo ha ido cambiando también el alumnado, la actitud del alumnado, ¿no? Pues ahora, para mí, repito, impensable que cualquier alumno le llevase la contraria al profesor, mucho menos le agrediera. ¿Qué ha cambiado estos años o dónde está la causa de esta evolución del alumnado y su comportamiento, y cuál podría ser una solución, además del desarrollo de esos protocolos? Evidentemente, para quedar muy mal, pero porque va a ser echar la culpa a una parte solo de la comunidad educativa, pero evidentemente la sociedad está demostrando, no solo en las aulas, que falta pues unos valores y unos límites a los comportamientos. No vale todo. Claro que el niño tiene que ser feliz, por supuesto que tiene que ser feliz, pero no a costa de todo. Tu felicidad acaba cuando tú estás haciendo que la del de al lado no pueda ser feliz. Entonces, esa laxitud en normas y en corregir conductas que hay en las familias, y en todo tipo de situaciones. O sea, es impensable estar en el autobús y ver un niño dando patadas al ciudadano de al lado, y el familiar que acompaña al menor no le dice, estate quieto que le estás dando patadas, que vas a molestar al señor de al lado o a la señora que está al lado. Ese tipo de actitudes, de laxitud, en que todo vale, cualquier comportamiento, porque claro, no le vas a corregir o a decir al niño, al menor, esto no se hace, que molestas a los demás, porque esa frustración que intentamos evitar a nuestros menores, porque intentamos evitar esa frustración, porque claro, a nadie le gusta que le riñan o que le corrijan o que le recriminen o que le demuestren esto no se hace así, se hace así. Hay muy pocas familias que ocupan su tiempo en enseñar, en transmitir ese tipo de normas, de conductas, de buena educación. Porque estamos muy ocupados, porque estamos muy cansados, porque tenemos que trabajar muchísimas horas
para poder darle a nuestros hijos aquello que nos requieren, porque la sociedad en este círculo nos obliga. Hay muchas situaciones. Yo no quiero ser la que diga, pues mira, es que faltan, pero sí, bueno, no quiero serlo, pero lo voy a decir, faltan normas de educación mínima. Esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer. Y no pasa nada, lo has hecho mal, vas a dejar de hacerlo. No se puede hacer. Porque a ti te apetece estar dando patadas porque te aburres, pero es que al señor de delante le molesta, a tu compañero de al lado le molesta, a tu profesor le molesta. Y así extendido a cientos de situaciones que nos encontramos en la sociedad actual. Bueno, pues seguiremos hablando de este asunto. Mónica de Cristóbal, responsable de Educación de CSIF Aragón. Gracias por habernos atendido hoy. Bueno, muchas gracias a vosotros por haceros eco de este problema que tenemos.